volviendo a las clases de demonios que conocí cuando era un mago. Tiene la clase de candomblé, umbanda, quimbanda, vudú y otras de la misma vertiente. Tiene la clase de los demonios del espiritismo kardecista. Cada religión tiene una clase de demonios como los testigos de Jehová, el adventismo, el catolicismo, el mormonismo, la unidad, el hinduismo, el budismo y otras religiones. Cada principado ordena una religión de engaño, y cada religión tiene una clase de demonios engañosos. Religión y legión es la misma palabra, porque la religión es un grupo cerrado y dividido que no se mezcla, no importa si tu iglesia predica la verdad, el grupo religioso nunca será parte. Cada religión tiene una clase de demonios y hay millones de ellos y cada clase tiene una jerarquía que va desde el demonio más grande hasta el más pequeño. Es como una empresa que trabaja en la tierra, porque los demonios superiores gobiernan a los demonios inferiores. Hay una pirámide espiritual como las pirámides construidas en Egipto, y los magos egipcios tenían revelaciones del mundo de los espíritus sobre las pirámides y se las pasaron al faraón. Esta pirámide construida en Egipto es el espejo de la pirámide del mundo de los espíritus. Y el que está encima de la pirámide, allí al final de ella, tiene su trono y manda a los demonios que están debajo de la pirámide. Los demonios que están en la cima de la pirámide con sus tronos en el pico piramidal son los principados comandantes que dan orden y son los príncipes de las tinieblas que están en los últimos niveles de la escalera espiritual de la pirámide que es el lugar en la cima de las alturas de la pirámide. Cada religión tiene una pirámide demoníaca que tiene su principado que controla todos los demonios que trabajan para ellos y la religión es el campo de juego para estos demonios. ¿Y quién no pertenece a ninguna religión, pero vive una vida pecaminosa en la prostitución y las adicciones a las drogas y las bebidas? En el territorio de los que no siguen la religión y siguen el mundo y sus pecados tenemos una pirámide espiritual en el mundo para los que no tienen religión. El nombre de esta clase de demonios que no trabajan en las religiones pero trabajan en el mundo son los demonios de la mundanalidad. La palabra sucio deriva de otra palabra para el que vive haciendo la voluntad del mundo. Esta otra clase de demonios no religiosos trabajan en otros sectores pecaminosos del mundo. En el mundo existen varios sectores de pecado, donde cada clase de demonios obrará en un tipo de pecado. Está la clase de los demonios suicidas, la clase de los demonios asesinos, la clase de los demonios del aborto, la clase de los demonios de la blasfemia, la clase de los demonios de la abominación, la clase de los demonios del sexo ilícito, la clase de los demonios de la fornicación, el adulterio, la depravación sexual y la prostitución en general. Está la clase de los demonios de la calumnia y la difamación, la clase de los demonios chismosos y de lengua que hablan mal de los demás. La clase de los demonios del robo, el narcotráfico, la locura, la codicia, la envidia, la opresión, la arrogancia, las adicciones al juego, al fútbol, a los megajuegos, a las cartas, al dominó, a las máquinas tragamonedas, al arcade,
a las damas, al ajedrez y otros. Tiene la clase demoníaca de la música mundial y la alabanza del evangelio profano, que se llaman la clase demoníaca de la adoración falsa. Tiene el tipo de demonios de la ira, el odio, la venganza y el rencor. Tiene la clase de demonios de la gula, la pereza, la lujuria, la cultura, la economía y la política. Está la clase demoníaca de los falsos profetas y las falsas enseñanzas. Tiene el tipo de demonios de tristeza y depresión. Tiene la clase de demonios de amargura de alma, avaricia y ambición. Tiene la clase demoníaca del dinero y su principado es Mamón. Tiene la clase de demonios de los Juegos Olímpicos, espectáculos, películas, series, telenovelas, series, dibujos animados, comerciales de televisión, publicidad y otros. Tiene la clase demoníaca de ocios pecaminosos como fiestas, licorerías, músicas del mundo y bailes. Está la clase diabólica de la moda, la ropa sexy, las fábricas que hacen ropa para el pecado. Tiene la clase de demonio de alimentación cancerígeno que causa la muerte de órganos. Existe la clase demoníaca de enfermedades de la carne y existe la clase demoníaca de enfermedades espirituales. Todas estas clases de demonios de los que hablé no son los de la religión, sino los demonios de los pecados del mundo. Cada clase tiene millones de demonios y cada clase tiene su principado. Y está la clase de accesorios de demonios de contaminación tecnológica que son Instagram, Facebook, aplicaciones de citas, grupo de WhatsApp para relaciones amorosas. Todo tipo de redes sociales que publican fotos de cuerpos para presumir son pecado. Es lo mismo que las fotos de personas desnudas en sitios pornográficos. Ahora hay nuevas aplicaciones de contaminación como Kwai y TikTok. Hay una clase de demonios que controlan todo tipo de redes sociales en el mundo. Y siempre están los demonios en la cima de la pirámide espiritual que controlan estas redes sociales y se asocian con la clase demoníaca de la prostitución que anima a las personas a mostrar sus cuerpos desnudos. Los demonios de las redes sociales solo necesitan fotos de personas desnudas para contaminar el mundo. Los demonios crean redes sociales y se asocian con demonios de la sensualidad que alientan a las personas a publicar fotos mostrando sus cuerpos. Los demonios de las redes sociales se asocian con los demonios de la sensualidad para contaminar a la gente virtualmente. Los demonios de las redes sociales controlan los juegos de aplicaciones móviles y PlayStation. Los juegos son parte de las redes sociales, porque hace que personas de todo el mundo se conecten en conversaciones mientras juegan. Los juegos siguen siendo una red social de contaminación, una red electrónica y virtual, todo está conectado a Internet. Las aplicaciones y los juegos de PlayStation también se corrompen al tener contenido de violencia, muerte, disparos, sexo y brujería. Cada clase de demonios tiene una pirámide espiritual donde el principado controla los malos espíritus desde la cima de la pirámide. Estas pirámides tienen la jerarquía de todos los demonios. También hay una pirámide espiritual no de demonios,
sino una pirámide espiritual de personas malvadas. Esta pirámide humana pertenece a las personas que trabajan en la brujería, sin importar la religión que sigan. La práctica de la brujería ya ha entrado en muchas religiones como el hinduismo, el catolicismo y muchas iglesias evangélicas. ¿Cuántos pastores han introducido elementos de la Iglesia Católica como el agua bendita? Y ha introducido objetos de umbanda y cosas de espiritismo en sus iglesias. ¿Cuántas meditaciones budistas hacen los pastores en sus iglesias? ¿Cuántos chakras del hinduismo están entrando en los servicios de la iglesia? Los brujos están en todas las religiones. Cuando yo era un mago vidente, vi una gran pirámide espiritual de personas involucradas en hechicería. Esta pirámide no era de demonios. Esta pirámide de personas de varias religiones se llama la pirámide de los agentes de Satanás. Era la única pirámide espiritual de una clase no de demonios, sino compuesta por una clase de mortales que representan a Satanás en la tierra. La clase más baja que existe en la tierra porque son seres humanos limitados que trabajan para Satanás. Y en la cima de esta pirámide espiritual de humanos están las peores y más peligrosos brujos de la tierra. Vi en la cima de esta pirámide 3 grandes magos y una bruja muy terrible lleno de grandes poderes. De estos 3 brujos, uno es de la iglesia de Satanás, el otro es un hechicero africano y el otro es pastor de una iglesia famosa y la mujer es una bruja de la India. Los 4 estaban en la cima de la pirámide de la hechicería como los más peligrosos en la tierra para los servicios de Satanás. Cuando era mago, aunque estaba en un nivel muy alto en magia, el demonio me mostró mi posición en la pirámide espiritual de la hechicería. Estaba por debajo de la mitad de la pirámide, a pesar de que era un mago que tenía un gran conocimiento en el mundo de la oscuridad. Yo era uno de los hechiceros que más conocía las diferentes clases de demonios. Hasta el día de hoy, nunca he visto a ningún hechicero o bruja decir que tuvo comunicación con varias clases de demonios. Todos estos tipos de pirámides espirituales demoníacas que he conocido. Conocí las clases, pero no hablé con todos de la misma pirámide espiritual, hablé con unos cuantos de cada clase de demonios. Estas clases que mencioné eran las que conocía y hay otras clases de demonios que no conocía. Los teólogos predican algunos versículos de la Biblia que hablan de demonios y creen saberlo todo. Esto es poco lo que dice la Biblia sobre estas enseñanzas en el mundo espiritual. El mundo de las tinieblas es mucho más extenso y va más allá de lo que está escrito. Los maestros creen que saben todo sin tener experiencia en el mundo de las tinieblas. Y estas cosas malas van más allá de lo que crees y mucho más allá de tu entendimiento. Los eruditos académicos son teóricos y entienden todo en los libros de teoría de teología acerca de los demonios. Conocí el mundo de las criaturas malignas y viví con ellas. Encontré demonios en la práctica y no en las teorías teológicas.
Hablé con los demonios y si tuviera que revelar lo que escuché y lo que verán mis ojos, escribiría un libro grueso en forma de enciclopedia o varios libros con muchas colecciones. Algunos demonios que nunca se revelaron a nadie y ni siquiera en las iglesias en los servicios de liberación se me presentaron. Si nombro los 47 demonios que me fueron revelados, los críticos dirán que es herejía porque no está en la Biblia. Entonces, no mencionaré los nombres de estos demonios aquí, no traerá edificación y no restará valor a la calidad de mis experiencias. En 1999 perdí a mi mentor espiritual, el anciano brujo angoleño. Nuestro pacto se deshizo con su muerte, el brujo no podía interferir en mi vida espiritual. Invoqué al demonio que decía ser el ángel Gabriel y fue en ese momento que descubrí que no era el verdadero ángel Gabriel. Este demonio me amenazó con no revelar su verdadera identidad al anciano brujo y no lo hice, porque sabía que intentaría matarme. Vi este demonio en su forma original que se había transformado en la apariencia del ángel Gabriel. Hice un gran ritual invocando al falso ángel Gabriel que salió de Angola y vino a Brasil. Interrogué al demonio y dije, ¿por qué dejó morir al anciano brujo si era su ángel de la guarda? Dije, el brujo confió en ti y te dejó morir. El falso ángel Gabriel dijo, el pacto que le pediste que hiciera como tu mediador en la montaña era muy grave y Lucifer quería el alma de uno de los involucrados en ese pacto. Le dije al falso ángel Gabriel que había puesto mi alma a disposición y que no era para llevarse el alma del anciano brujo. El falso ángel Gabriel, irritado por mis preguntas, dijo, no te voy a matar ahora por el pacto que hiciste con Lucifer. También reveló que Lucifer decidió llevarse el alma del viejo brujo y no mi alma, porque necesitaba mis servicios en la tierra. Le dije al falso ángel Gabriel que quería hablar con Lucifer. El ángel falso respondió que no podía hablar con el maestro. Fue entonces cuando cuestioné diciendo, si hice un pacto con Lucifer, ¿por qué no puedo hablar con él? Exijo hablar con él ahora o romperé el pacto. Fue entonces cuando el falso ángel Gabriel decidió llamar a Lucifer. El falso ángel desapareció ante mi presencia y apareció un demonio muy extraño. Esta extraña criatura dijo, yo soy Lucifer y fui yo quien hizo el pacto contigo y tomé el alma de tu maestro mediador. Y ahora todos los dones de tu amo pasarán a ti y continuarás el trabajo que dejó el brujo. Tienes todo lo que necesitas para convertirte en un brujo más grande de lo que ya eres. Cuando el diablo dijo eso me enojé mucho y dije, Lucifer, mataste a mi amo, te desafío. Ya tenía las velas encendidas encima del hexagrama y el ritual ya estaba preparado. Traté de lanzar mis flechas puntiagudas que había recibido en el mundo de la oscuridad. Mis flechas no salieron para afligir a Lucifer y él dijo, tus ataques no funcionan contra mí, soy tu maestro que hizo una alianza contigo. El mundo de las tinieblas no aprueba tus hechizos contra mí, que soy el rey de las tinieblas. Fue entonces cuando el diablo me tiró un dardo en la barriga y sentí como si me clavaran una aguja en el riñón.
Ese sueño que tenía vestido con una armadura negra y luchando contra el murciélago gigante se cumplió en esa batalla que se llevó a cabo. No pude vencer al Bate por estar del mismo lado de la oscuridad. Y en el sueño el murciélago me ganó y se cumplió con el diablo ganándome cuando desafié su autoridad. El diablo se empezó a reír de mí y me dijo, ¿creíste que yo sería Lucifer? ¿Creías que Lucifer haría una alianza contigo? ¿Un pobre ser humano hecho de barro? Lucifer no se rebaja así, tiene demonios menores con los que hacer sus repugnantes pactos. Le respondí, Lucifer, me engañaste. ¿Entonces ese pacto fue falso? El diablo dijo, no entendiste, yo no soy Lucifer e hice el pacto contigo. Lucifer dijo que no se rebajaría haciendo un pacto contigo. Te engañé y tu difunto maestro creyó que yo era Lucifer. Su maestro pasó 7 días escalando la montaña y pensando que se estaba comunicando con Lucifer. Lucifer no puede encarnar cuerpos humanos, nadie puede resistir la presión demoníaca. Puedo encarnar en las personas, entré en el cuerpo de su maestro para ungir su cabeza. Cuando escuché estas palabras me enojé y dije, no creo en ningún pacto ni en el pacto de protección que hice. Todos ustedes me engañaron y también engañaron a mi maestro espiritual que no está vivo para ver que todos ustedes son falsos. Nuestro pacto no funcionó, soy libre de servirte, no eres Lucifer, eres un impostor. El diablo dijo, sí, el pacto era válido, entre los dos y tu alma me pertenece y el pacto ya no se puede romper. Miré al diablo y dije, en el nombre de Jesús rompo este pacto ahora. Cuando dije eso, el demonio con sus afiladas garras quiso arrancarme el corazón. Vi como el cielo se abrió y un ángel arcángel de Dios descendió a mi casa. Aleluya, Dios es tremendo, se preocupó por mí a pesar de que yo era un mago. Cuando dije que el pacto se rompió en el nombre de Jesús, me escuchó y envió a su ángel guerrero para ayudarme. Ese demonio que para mí era invencible en el enfrentamiento espiritual, pero para el ángel arcángel de Dios parecía un niño indefenso. Vi cuando el arcángel tomó su espada llameante y pasó por la tierra, el lugar se incendió y ardió al rojo vivo y de su espada salieron rayos de fuego. El ángel brilló y su espada recubierta de fuego brilló. La liberación que deseaba llegó a mi casa desde el cielo. Dios sabía que en el fondo de mi corazón quería esta liberación. El ángel arcángel cortó a ese demonio con su espada y los pedazos de ese demonio se derritieron por el fuego de la espada. Abracé al ángel aliviado de que la pesadilla había terminado y del cuerpo del ángel salió una gran unción que envolvió mi cuerpo rompiendo el pesado yugo que estaba sobre mí. Del cuerpo del ángel salió la virtud que curó mi alma enferma. El ángel dijo que el diablo me mintió e hizo trampa en el pacto y hasta le pidió a Dios por mi alma, pero su pedido fue denegado. Dios dijo que mi alma no podía rendirse, porque sabía que en lo más profundo de mi corazón ya no quería servir a las tinieblas y anhelaba la liberación.
Y el ángel dijo que Dios había escudriñado mi corazón y vio que ya había elegido el camino de la salvación, desde el día que quise escuchar la voz de liberación de la radio de David Miranda, y al poco tiempo traté de ir a la iglesia, pero las fuerzas de las tinieblas me lo impidió. En ese momento ya había elegido el camino de Jesús. Y el pacto de sangre que hice con el viejo mago me impidió elegir el camino de la vida. El viejo brujo me atrapó con magia para que no sirviera a Dios. Dios permitió la muerte del brujo para no impedirme seguir el camino de Dios. Nuestro pacto de sangre se rompió para que yo fuera libre. Cuando el diablo pidió mi alma, Dios, sabiendo las intenciones de mi corazón, dijo que no entregaría mi alma. Y el diablo dijo que tenía que llevarse una de las dos almas del pacto de la montaña. Cuando el diablo pidió mi alma, Jesús se la negó y le dijo que no a esta alma. Cuando el demonio pidió el alma del anciano brujo, a Dios no le importó y dejó que el demonio se lo llevara. El ángel me dijo todas estas cosas. Le pregunté al ángel si él era el ángel Miguel o Gabriel. El ángel dijo que no lo era y no pronunció su nombre, pero dijo que si me mantengo firme y muero en la fe, cuando llegue al cielo pronunciará su nombre. El ángel dijo que los otros ángeles que no son mencionados en la Biblia no pueden revelar sus nombres para que los creyentes incrédulos no vengan a blasfemar diciendo que es el diablo, porque el nombre del ángel no fue revelado en la Biblia, no es escrito como prueba. El ángel solo dijo que es de la clase de ángeles arcángeles, que hay millones de ellos que están luchando para proteger a los cristianos en la tierra y salvarlos de las trampas de Satanás. Esta clase es una clase de ángeles guerreros que luchan por la justicia divina en la tierra. Y así como hay clases de muchos demonios, también hay muchas clases de ángeles de Dios. Y el ángel se despidió de mí, sus alas medían poco más de 2 metros. Cuando el ángel batió sus alas, hizo un fuerte viento y se elevó al cielo y desapareció. Mi nombre es Elio Silva Ferreira. Pero cuando dije eso, ningún creyente fue a liberarme poniendo sus manos en mi cabeza para expulsar el demonio, y ninguno fue a mi casa a pedirle a Dios que rompiera las cadenas que me tenían atado. Dios tuvo misericordia y envió a su ángel para hacer esta obra. Los ángeles también son ministros de Dios y entregan el santo mensaje, y también revelan los misterios, así como el ángel Gabriel se los reveló al profeta Daniel, y el ángel se apareció en la isla de Patmo y le reveló los misterios al apóstol Juan. El ángel fue enviado por Dios para liberar a Pablo y Silas, que estaban en prisión en Roma y todavía estaban encadenados. El ángel te libera de corrientes normales o corrientes espirituales. Empecé a hablar de mi liberación a través de un ángel. Y la gente empezó a llamarme Elio 2 años. No había ningún hombre de Dios en mi pueblo para hacer eso. Y en la Biblia, cuando no tenía hombres de Dios, usó el burro para hablar con Balaam. Dios usa a un niño cuando no hay profeta, como fue el caso de Jeremías. Cuando no hay un soldado valiente, Dios usó a un niño para derribar a Goliat.
Cuando no hay mensajeros en la tierra que sean los hermanos de la iglesia, Dios usa a los mensajeros del cielo que son los ángeles para hablarle al pueblo. Cuando no hay siervo de Dios para liberar un alma de la prisión espiritual, Él envía a su ángel. Fui liberado por un arcángel y me convertí a través de sus palabras. Nunca había visto una predicación llena de unción como la que vi de la boca de este ángel, un mensaje poderoso. El otro día fui a la iglesia y pasé frente al altar para aceptar a Jesús. Confesé lo que Dios había hecho en mi vida. Es muy difícil que alguien en la iglesia crea cuando dice que un ángel bajó del cielo para salvarle la vida. Ese fue el testimonio que hablé en la primera iglesia que pisé. La iglesia de nuestros días está en el espíritu de incredulidad y no cree en el testimonio que habla de lo sobrenatural. Como teología ha dejado muchos ciegos, teología crítica que solo sabe cuestionar el mundo espiritual porque no conoce este mundo y pone la duda en el corazón de los hermanos, enfriando la fe. Cree en los testimonios del rapto, no tienes nada que perder. Los testimonios no apartarán a nadie del camino de la salvación, sino que acercarán a las personas a Dios. Jesús ha tomado muchas personas para que los oyentes que no dieron la vida por Él se convirtieran. Incluso con muchos raptos, la incredulidad no deja creer a la persona y ha llevado muchos al infierno sin salvación. Estas personas pierden su salvación porque no creen que haya una eternidad después de la muerte. Dios ha revelado los misterios del mundo de los espíritus en estos días de una manera que nunca antes se había revelado. Dios reveló los misterios del cielo, el infierno y los ángeles para que el mundo los escuchara. Las cortinas espirituales se están abriendo y revelando lo escondido y lo oculto al pueblo de Dios. Todos los planes malvados de Satanás fueron revelados para que la iglesia despertara. Pornografía, el demonio a través de las redes sociales ha utilizado a las personas para difundir desnudez y sensualidad para que los hermanos pequen y deseen. Dios ha advertido sobre estas cosas para la salvación de las almas. Todo esto es el amor de Jesús por cada uno. Todos los planes malignos de Satanás han sido revelados para que la iglesia despierte. Todo esto es el amor de Jesús por cada alma. No quiere que las almas de los que se salvan caigan en las redes del enemigo y se pierdan. Hace 20 años no se revelaban tantos misterios como hoy. Los arrebatos de espíritu siempre han estado ahí, pero en estos días se ha multiplicado, porque Dios se preocupa por su pueblo. El pecado ha entrado en la iglesia y por eso Dios está aumentando el número de personas que serán arrebatadas y advirtiendo a la iglesia que no se pierda. El pecado se ha multiplicado por la tecnología como las redes sociales, las apps y la modernidad de la televisión. El pecado se ha multiplicado, pero la gracia de Dios es sobreabundante. Jesús está aumentando su gracia al llevar a muchos al cielo y al infierno para advertir a la iglesia sobre el pecado que se ha estado multiplicando. El pecado se ha multiplicado con los inventos de estos accesorios tecnológicos de corrupción que han difundido la pornografía,
difundiendo la desnudez y la sensualidad para que la gente peque y desee los cuerpos de quienes los han estado exhibiendo en publicaciones fotográficas en las redes sociales. Y Dios ha mostrado todos estos artilugios tecnológicos en el infierno. Estas cosas han corrompido al pueblo de Dios al inducir el pecado y llevar a muchos creyentes al infierno. En estos últimos tiempos, Satanás ha invertido mucho en sus inventos para ganar almas para el infierno. Y Dios ha revelado estas estrategias de engaño para advertir al pueblo llevándose a sus hijos a ver cómo es la eternidad. Ni siquiera en el tiempo de los apóstoles y la iglesia primitiva había tantas revelaciones ocultas como las hay hoy. Tampoco tenía la maldita tecnología que difunde sexo, muerte, drogas y brujería. No hace más de 30 años cuando la iglesia vivía en la doctrina tenía tantos raptos iguales hoy. En el pasado, los hermanos estaban más atentos y vigilantes y no se inclinaban ante el mundo. Estos hermanos antiguos no necesitaban ser llevados al infierno para ser advertidos del peligro del pecado, ellos ya lucharon contra el pecado y conocían el peligro. Dios no arrebató a estos hermanos para alertar a la iglesia, porque estos hermanos ya estaban en alerta. En estos días la iglesia está dormida y por ese sueño Dios se ha llevado muchos al infierno para despertar a otros. Y la tendencia es a multiplicar el número de personas arrebatadas al infierno y al cielo. El pecado entró en las iglesias y trivializó los servicios. La iglesia perdió su identidad y reverencia por la santidad de Dios. La gente hace lo que quiere y ya no existe lo prohibido o renuncia al mundo. Los hermanos quieren alabar y predicar la palabra en todos los sentidos haciendo la obra de Dios en el pecado. En el pasado, nadie quería ser cristiano porque los pastores exigían la renuncia y una vida separada del mundo. Los pastores de hoy tienen miedo de perder miembros a causa de los diezmos y las ofrendas. Ya no hablan de dimisión para no perder afiliados. Y todavía hay pastores cuyas mentes fueron manipuladas por Satanás y ya no creen en la doctrina de la santidad que dice que Dios no es extremista y no requiere estos sacrificios. Y el resultado de la iglesia hoy es enviar al infierno al mayor número de sus miembros al no presentar el camino angosto y enseñar a la gente a caminar por el camino espacioso al presentar el evangelio de la leche aguada. Satanás ha puesto en la mente de la iglesia moderna que el evangelio de la puerta estrecha es anticuado e inadecuado para la iglesia de hoy. Dice que el evangelio de la puerta estrecha es antiguo y solo para los ancianos y que estas enseñanzas no son adecuadas para la generación futura. Lo que enseñan los pastores de hoy en día es que la membresía en la iglesia es más importante que renunciar al mundo. Alabar, predicar y tener una posición en la iglesia son más importantes que apartarse del pecado. Tener un ministerio para trabajar en la iglesia es más importante que vivir en santificación. Y Dios ha aumentado el número de personas que son arrebatadas al infierno para despertar a los que están durmiendo en esta doctrina moderna. ¿Has notado que la mayoría de los raptos hablan de pecados que condenan y exhortan a vivir en santidad?
Y hay muchos testimonios que hablan de estas cosas, un testimonio completo y dan testimonio de otros testimonios. La mayoría de los testimonios del rapto del cielo y el infierno hablan de santidad y renuncia al mundo. Dios se preocupa por nuestras vestiduras y pide que estén limpias. Tenemos que limpiar nuestras vestiduras espirituales, porque es con las vestiduras blancas que nos desposaremos espiritualmente con el Cordero en el día del rapto de la iglesia. Me convertí en 2011, cuando fui liberado ese año había pocas iglesias que predicaran la doctrina. Tuve la suerte de encontrar una iglesia pentecostal estricta que era la única en mi vecindario. Esta iglesia ya no predica la doctrina y decidió adaptarse al nuevo sistema religioso moderno en el mundo. La iglesia salió del camino angosto y yo, que pertenecía a esa iglesia, todavía estoy en el camino angosto. Estoy caminando por el camino angosto que me presentó esta iglesia y lamento que esta iglesia dejó de caminar por ese camino y optó por seguir el mismo camino que las iglesias modernas del sistema religioso. Termino mi testimonio con esta advertencia. Ya hablé de mi conversión y estaré hablando de algunas revelaciones más que quedaron fuera de este testimonio. Que Dios bendiga a todos los que se quedaron hasta el final de mi testimonio.